Sí, bueno, por, eh, por todo lo que me afectó a mí, yo sin pedirlo, me introducieron un grupo de brujos en el mundo espiritual. Es decir, ahí me hicieron, con ellos mismos anduve, sacaron mi espíritu del cuerpo y anduvimos como andan ahí con los espíritus, los demonios, andan en las áreas celestes, que las áreas celestes es este mismo son dos planos. Estamos ahorita aquí en lo que vemos, pero hay otro plano que no podemos ver. Entonces en ese plano que no vemos nosotros, ahí es donde se manejan ellos. Entonces no es que están allá lejísimos, ellos se manejan aquí mismo. Sí. Ellos andan y uno, yo cuando anduve con ellos, entraba a cualquier casa, en el espíritu, usted entra y usted ve la gente y ve y pasa y ve todo. Es decir, lo que hace la gente, lo que está haciendo, la gente usted no la ve. Entonces, son muy pocas personas que pueden percibir un ente espiritual. Entonces es muy poco el que siente que usted la está. Hay gente que sí se da cuenta que usted está ahí. Entonces el mundo espiritual es algo tan real y nosotros lo que nos pasa es que dice Apocalipsis que Satanás engañó al mundo. Es decir, que ya el mundo está engañado. ¿Por qué? Porque el mundo está cegado. El mundo, lo que es el mundo espiritual, lo hemos tomado como algo, como una idea de que, sí, lo espiritual, pero no sabemos, es decir, lo fuerte que es el mundo espiritual en todo, es decir, cómo se manejan las mismas iglesias, vean, las iglesias, ahí se manejan espíritus de orgullo en los pastores, que esos espíritus del orgullo ministerial hacen que las mismas iglesias entren en una ignorancia espiritual donde ahí los mismos demonios atacan a los mismos miembros de las iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores están defendiendo su ministerio. Porque este ministerio el Señor me lo dio. Entonces defienden a él por su ministerio, están defendiendo su ministerio y entonces están bloqueados. Porque dice la palabra de Dios que el Señor mira de lejos al orgulloso. Y si nosotros, aunque sea un orgullo de ministerio, de que sea un ministerio de Dios, hay orgullo. Entonces por eso es que muchos pastores, muchos evangelistas se bloquean y prefieren no creer en los demonios. ¿Por qué? Porque están bloqueados, porque ellos prefieren no enfrentarse a la realidad y por ese orgullo que tienen de su ministerio. Y Dios lo permite. Para Dios no es problema que usted maneje un ministerio, porque la palabra dice que en aquel día muchos vendrán y dirán, yo eché fuera demonios, yo hice, ya liberé personas, están enfermos. Y ahí la palabra es muy clara. Ahí nos dice que porque usted haga liberaciones, que porque usted sane enfermo, que porque usted haga muchas cosas, no quiere decir que usted que esté con el Señor. Usted puede hacer todas esas cosas y siendo un instrumento de Satanás. Entonces, hermana, esto de las brujerías y todo esto es algo porque nosotros a veces perecemos por ignorantes, porque dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, porque a veces como las iglesias no nos quieren abrir los ojos al mundo espiritual, entonces nosotros no estamos apercibidos de lo real que es el mundo espiritual, de cómo se manejan. Es decir, el espíritu, Jesucristo explicaba, él decía, los que son nacidos del espíritu son como el viento. Usted los oye, usted los siente, pero no los ve. El mundo espiritual así es. Hay gente que dice, uy, me entró un aire en la espalda. Y no es un aire,
es que dentro de un espíritu en una persona. Y a veces no queremos reconocer porque nos da miedo, nos hace creer que si un espíritu entra en nosotros que es porque estamos mal o simplemente, hermana, el ser humano es como un semáforo. Los espíritus que ven en cada persona una luz determinada, algo que ellos ya reconocen, entonces ahí es donde ellos pueden venir. Vamos, si usted es una persona iracunda, hay demonios que se alimentan de esa ira. Entonces todos los demonios que se alimentan de la ira van a estar ahí cerca de usted, van a andar con usted, van a ser sus amigos. Ellos andan con usted como si fueran amigos ahí a la par suya, y en determinado momento, cuando ya usted tenga muchas puertas abiertas, ahí va a ser ya algo más fuerte, ¿verdad? Ya puede venir un espíritu de muerte o espíritus ya pues, que pueden llegar a matar a un cristiano. Pero lo que es este mundo espiritual, nosotros a veces yo creo que preferimos vivir con los ojos cerrados que no enfrentar el mundo espiritual, porque le tenemos miedo, y esa es la ignorancia, que nos han enseñado a que los demonios son poderosos, y no, hermana, vea, a mí, si usted supiera la cantidad de demonios que me han enviado ese grupo, esos brujos, es un grupo internacional de brujos, muy brujos, que son muy fuertes, y son miles de demonios, y el Señor a nosotros nos da un poder que dice la palabra que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Es decir, a veces pecamos por ese miedo que les tenemos a ellos. Exacto. Porque les tenemos tanto miedo que más bien ellos se apoderan de nosotros, nos usan, nos están utilizando, y por la ignorancia, porque no sabemos, no tenemos una identidad. Lo que nosotros necesitamos es tener una identidad, porque la misma, hermana, muy dolorosamente la misma religión no nos deja reconocer la identidad que nosotros tenemos, porque las personas muy inocentemente se enamoran de una religión, se meten a una religión y ya les gusta, ay sí, todo lo ven como esto me gusta a mí, esto estoy feliz porque estoy en eso, pero no, el problema de la religión es que si usted no sigue la religión y no reconoce su identidad en Cristo, es decir, usted va a ser un religioso, y el religioso peca por idolatría. Entonces el problema es eso, que cuando nos volvemos religiosos, muy religiosos, que no tratamos de buscar esa identidad en Cristo, entonces más bien ahí el problema es ese, que estamos pecando de idolatría. Y este pecado de idolatría es muy fuerte, es igual que la brujería. El pecado de la idolatría es igual que la brujería, y hay muchos cristianos que somos idólatras, que el pecado del orgullo se compara a la brujería. Idolatraba a un pastor, idolatraba a la Biblia, hermana, la Biblia es santa, todo, pero la Biblia es un libro. Usted no puede tampoco tener usted la fe en la Biblia. Es decir, aprenda de la Biblia, lea la Biblia, llénese de lo que ahí dice, del poder, conozca al Dios que está detrás de la Biblia, pero no hay que idolatrar la Biblia. La Biblia sigue siendo un libro. Entonces nosotros a veces por esas idolatrías es que abrimos puertas sin saberlo. Así es. A veces tenemos ahí unas puertas abiertas por la misma idolatría de que nos metemos a idolatrar. Yo le digo, y yo la palabra la leí muchas veces, y cuando llegó Satanás a atacarme, es decir, eso no me salvó. Usted la palabra, si usted no tiene esa identidad en Cristo, ¿quién es usted en Cristo Jesús? ¿Quién es la relación usted con Cristo?
Sí, eso para explicarle, Carlos, para que no se haga confusión con eso que usted está diciendo, ¿verdad? O sea, hay gente que la Biblia la tiene y que no la raya, no la marca, no le hacen porque dicen que entonces se van a maldecir, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Entonces hay mucha gente que sabe de palabra, pero no tiene la parte espiritual que es el componente de esa palabra. Porque cuando nosotros ya realmente nos entregamos a Dios, ¿por qué? Porque un católico conoce palabra, pero no la cumple. Los brujos conocen palabra y no la cumplen. Los satanistas conocen la Biblia mejor que nosotros y no la cumplen. O sea, la usan como nosotros estamos estudiando aquí a los demonios y todo, ellos lo usan para estudiarnos a nosotros y para estudiar el mundo espiritual. ¿Verdad? Supongo que eso es a lo que usted se está refiriendo, ¿verdad? Que digamos, mucha gente la idolatra, Dios guarde se le rompa porque, ¿verdad? Esa es la parte que no puede ser. O sea, la Biblia es eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Y por la palabra fue que Jesús venció a Satanás. Porque le dijo, escrito está, por la palabra, escrito está. Dice la palabra de Dios que la Biblia, dice la palabra de Dios que nosotros nos liberamos a través de la palabra de Dios también. Que nosotros leemos la palabra de Dios y nos liberamos. De hecho, es muy bueno leer la palabra de Dios en voz alta para podernos nosotros liberar también, ¿verdad? Ese es importante, pero si hay gente que tiene la Biblia, bueno, el católico, que la tiene en un lugar, con un altar, con ramos y con un montón de cosas, idolatrando esto, y aún en los brujos hay Biblias abiertas, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Dime, Marta. Gracias, Carlos, Dios me lo bendiga, muchísimas gracias, un buenísimo aporte. Biblia abierta en el Salmo 23:91 y creen que con eso se tiene que dar cobertura. Pero sí. La Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ajá. La única forma de poder poner la palabra de Dios en nuestras vidas en acción es viviendo la palabra de Dios. Estarla diciendo, que se impregne en la casa, en las cosas que están alrededor de nosotros. Sí. Amén. María Duarte, ¿qué ibas a decir, María? María, hay problemas con el teléfono suyo, qué raro, se escucha igual que aquel día, igual. Sí, bueno, vamos a ver, voy a... Ahora sí, se escucha. Es que quería hacerle una pregunta a Carlos. Él decía que él estuvo metido en la brujería, en gente que practicaba la magia y que era internacional y todo eso, ¿verdad? Eso, me imagino que es muy fácil meterse a ese mundo, lo difícil debe ser salir de él. Y también, ¿qué fue lo que lo motivó a él? ¿Cómo fue que él salió de él? ¿Cómo Dios lo fue a buscar a él? Esa es mi pregunta. ¿De qué manera él sintió un llamado diferente a lo que estaba viviendo con todo lo que se llama brujería, satanismo y todo eso? Sí. Esa es mi pregunta. ¿Qué lo llevó Carlos a meterse en eso? ¿Se puede saber? Algo breve. Y a salir también. Y a salir también. Por supuesto. No, bueno, para terminarle con la idea, no les estoy diciendo que la Biblia sea mala. Lo que es lo que usted explicó, sí. Es decir, que el problema es que cuando usted cree que con tener el Salmo 91 ahí abierto, sí, es decir, esos los demonios pueden ver la Biblia que si usted no vive, que si la Biblia usted no la vive, que si no es una palabra viva en usted, que si no hay un espíritu en usted, es decir, usted se puede saber la Biblia de tapa a tapa, como sí. Dicen, pero si el espíritu que está en usted no le da ese poder, hermano, a los demonios, es decir, usted la palabra es un arma, es sí. Una espada,
Pero si usted no tiene ese espíritu de poder, es decir, si usted le va nada más a enseñar la Biblia, le va a decir, demonio, aquí está la Biblia. No. Es tener la Biblia, pero en el corazón. De hecho, Yeshua dijo, escrito está porque se sabía la palabra. Pero si usted llega y le dice a un demonio, escrito está y usted no se sabe la palabra, le va a decir, bueno, empieza a recitármela. Yo siempre lo he dicho. Exactamente, es que la palabra tiene que ser viva y eficaz. Amén. Es decir, yo la leo y yo la cojo, la viva. Como dijo el profeta, la echo en mi boca y hasta que entra en mi corazón. Sí. Esa es la palabra viva. Porque yo no hago nada con decirle a un demonio, ay, vaya, en la Biblia dice que tenemos poder, pero si no tenemos ese espíritu de poder en nosotros. Sí. Bueno, el testimonio mío es que yo, por andar buscando en un grupo de Facebook, sí, del Facebook, ahí un grupo un grupo de enseñanzas judías y de todo tipo, que se meten enseñanzas en todo lo que es el conocimiento de Dios. Son grupos que hay muchos grupos de estos. Y enseña doctrinas, ¿verdad? Muy avanzadas ese grupo. Yo me metí y cuando ya empezaron a tocar el tema de que Jesús, porque en los judíos hay que tener mucho cuidado, es decir, en la raíz judía hay que tener cuidado. Hay grupos judíos que no creen en Jesucristo. Exacto. Ellos no creen, ellos creen que Jesús era un profeta, pero que ellos, no era el Mesías. No creen que Jesús es el Mesías. Ajá. Para ellos Jesús no es el Mesías. Entonces estos grupos enseñan y al fin lo tratan de a uno de meter en esa idea, de que uno vea, que uno entienda que Jesús era un profeta, que vino y todo, pero que él no era el Mesías. El Mesías todavía, para ellos el Mesías todavía no ha venido, lo están esperando apenas. Entonces, esos son los que le dicen mesiáticos y no mesiáticos, judíos mesiáticos. No. Ah, bueno. Sí, bueno, este grupo enseñaba muy buena doctrina, hermana, es decir, enseñanza judía, pero profunda, y todo esto, y a mí me gustaba. Lo que pasa es que ya cuando empezaron a tocar el tema de que Jesús no era el Mesías enviado, que Jesús era un profeta simplemente, entonces yo empecé a atacarlos, es decir, empecé a defender. Yo por la palabra ahí uno empieza a contender con ellos, y empecé a contender en este grupo. Lo que pasa es que lo que no sabía yo, que en el grupo habían un montón que estos grupos muchas veces los forman satanistas. Sí. Entonces era un grupo era un grupo internacional y eran muchos satanistas los que habían ahí metidos. Y entonces cuando me di cuenta ya, es decir, ya habían un montón de brujos contra mí. Y ahí fue donde en un video, me enviaron un video y era una película que era una película de la creación, cómo creó Dios el mundo y todo. Era una película que cualquiera dice, es una película cristiana, pero dentro es decir, en algo que uno no percibe, ahí hay unos mensajes subliminales, y ellos hacen unas especies de como oraciones, pero en brujería, como oraciones ellos hacen. Entonces ahí es donde ellos a uno lo atan al mundo ya espiritual. Entonces cuando usted terminó de ver el video, yo creo que era un video, es más, yo lo vi y no sentí gran cosa, porque era un video que más bien enseñaba de Dios. Pero cuando yo terminé de ver el video, hermana, ya después en las madrugadas, ya en la mente me empezaron a venir imágenes fuertes de demonios matando y dañando, y empezó, ¿entiendes? Ya empezaron a meterse en mi mente.
Después llega un momento en que ellos ya le abren tanto la mente a uno, le quitan el sueño, ya usted no duerme, por eso es que hay mucha gente que se vuelve como loca, porque ellos le quitan el sueño, no lo dejan dormir, lo atormentan de día y de noche, y ya cuando usted está muy, muy cansado de que no puede dormir y todo eso, ahí es donde ya cuando usted está muy débil lo meten al mundo espiritual. Entonces ya ellos aquí llegan al cuerpo de uno y lo sacan a uno y lo sacan a ese mundo espiritual y usted se va con ellos vea, hermana, son es como un río. Puro Usted Mariano. va en un río y ahí van los espíritus. Y los espíritus no son estos que vemos en la televisión, de grandes demonios o cosas, es decir, son como como unas sombras oscuras. Entonces usted ve un río así que va por el mundo, ahí va usted en ese río por el mundo, y son puras sombras oscuras. Hay unas, cuando son brujos, tienen caras, esas sombras. Usted les puede ver la cara a ellos se le vienen y más bien ellos vienen y se le ponen de frente a uno cuando son brujos, pero cuando son espíritus nada más usted lo que ve son como una sombra oscura que va navegando esas sombras ahí y andan en todas estas áreas, regiones celestes, que son las áreas que nosotros no podemos percibir así con los ojos naturales. Entonces, para salir de eso, hermana, fue porque la misericordia de Dios, porque yo ya cuando me sentí que ya tenían el control total de todo, es decir, de todo, imagínense que me sacaban del cuerpo y me hacían como ellos querían. Yo lo único que pude hacer es implorarle al Señor, yo le imploré al Señor, le pedí que me perdonara por el orgullo que tuve yo por querer conocer más, por estar por en lugar de conocerlo a él y de estar feliz con lo que le porque a veces es orgullo, es saber tanto como para que la gente diga, uy, el hermano cómo sabe, y entonces queremos saber tanto que ahí es donde Satanás toma ese orgullo de querer saber, y entonces ahí nos mete en eso. Entonces yo le pedí perdón al Señor y le pedí perdón y le hice que me hiciera justicia, y sin estar en Cristo libera, yo hice un juicio y yo le dije que me habían engañado, es decir, que en ningún momento yo había hecho brujería, en ningún momento yo hice nada malo, es decir, yo a nadie le hice nada malo, simplemente fue por el orgullo de querer conocer más, de querer tener un gran conocimiento de todas las religiones y todo esto, que ese orgullo fue que, entonces, ahí yo le pedí un juicio al Señor y le dije que me hiciera un juicio, porque Isaías dice que él cuando ve la injusticia, él se pone una capa él viene contra la injusticia, él nos defiende contra la injusticia. Entonces yo ahí le apliqué la palabra y yo le dije que me hiciera justicia, porque ellos me habían engañado. Cuando me metieron en esto, yo creí que era un grupo que estaba enseñando de cosas buenas, que era aprender de religiones judías y todo esto. Pero cuando ya el Señor me escuchó, el Señor puso en mí, me dijo, te pondré una capa para que los demonios no te puedan, es decir, que si venían con eso, los demonios no podían permanecer en mí, tenían que salir. Y entonces así fue como pude salir, hermano, porque era un ataque constante de demonios pero el Señor fue el único que lo puede sacar a uno de librar de un mundo de este. Amén. A este nivel solo el Señor lo libra a uno. Amén. Eso. Porque Dios le pone también
ahí sí es bueno que usted la palabra la viva. Amén. Porque cuando usted está en un problema muy, muy grave, hermana, usted sí vive la palabra, a usted le viene la palabra y lo defiende. Es decir, yo sin saberlo, a mí la palabra me salía de mí, de mi boca salía. Entonces, con la misma palabra fue que yo me defendí ante todos estos demonios y ante todo el ataque que me habían hecho. Entonces, eso fue lo que me ayudó, porque gracias a Dios, si tenemos esa palabra viva, que la entendamos, que la razonemos, que sepamos quiénes somos realmente, que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Entonces, cuando eso, ahí es donde el Señor utiliza eso y gracias a Dios me pudo sacar de este mundo, porque el mismo demonio me decía que nadie salía de ahí, que a todos los que le habían hecho esto, que nadie había salido, dijo el demonio. Qué tremendo. Que salir de ese mundo, ya cuando ellos toman el control, la mayoría de personas mueren porque se enloquecen y se suicidan, porque ya no soportan más estar en eso. Así es. Pero bueno, ya así fue, hermana, fue por la gracia de Dios que me pudo hacer ese espiritualmente. Esa capa no es que me dio una capa y que yo tengo una capa ahí como la de Superman, no, es una capa, una cobertura espiritual que Dios me puso para poder resistir tanto ataque demoníaco que se me había venido. Así es, Carlos. Eso se llama cábala, ¿verdad? En la cábala, en el judaísmo, ellos se salen del cuerpo, ellos hacen un montón de cosas. En Israel es muy normal. Están los cabalistas ya que solo se dedican a eso, ¿verdad? Y usan muchísimos amuletos. El cabalista usa demasiado amuleto. Utilizan la palabra, ¿verdad? Para justificar eso. Tengo una amiga que fue a Israel con un grupo, bueno, nosotros estuvimos en un grupo de judíos donde habían ortodoxos, mesiánicos, reformistas, ¿cómo se llama el otro? Nexaritas. Aprendimos mucho de ellos, pero aprendimos también mucho del judaísmo, del cuidado que hay que tener, ¿verdad? Una cosa es la raíz hebrea y otra cosa es ya meternos en diferentes tipos de judaísmo, porque hay diferentes tipos, son 12 tribus, ¿verdad? No es que solo hay un judaísmo, son 12 tribus. Y resulta que esta amiga se va con un grupo de aquí de Costa Rica para Israel y dice que cuando en el amanecer, en la misma, imagínense, en la misma excursión que estaban haciendo, los ponían a hacer cábala ahí mismo, y lo que ellos no se estaban dando cuenta era que era un tipo de hechicería, ¿verdad? Eso era lo que ellos, y dice que ella inmediatamente, ella es una profeta, dice que el Espíritu Santo le dijo no, y ellos la empezaron a atacar y atacar y atacar porque ella no quiso. La líder de este grupo en el que yo estuve, ella practicaba mucha cábala. Y bueno, ella de hecho conmigo una vez se puso que hacerme una liberación cuando a mí yo salí de todo ese tipo de brujería que me habían hecho. Y ella se puso, según ella, a limpiarme a mí, a sacar. Amados, y esa mujer me tocó a mí. Y ella tenía tanto que vomitaba y vomitaba, y según ella sacándome a mí, porque íbamos para un viaje a Panamá, íbamos a predicar a Panamá. De hecho, ella llegó y me dijo, Sujei, yo me voy a poner como escudera suya en ese viaje. Y yo le dije, ay, no haga eso, mamita, porque usted no sabe. No, vea, yo soy judía, yo soy aquí, yo soy allá. Y esa mujer se sabía la guerra espiritual, pero no hay alguien que sepa más guerra espiritual que ella. O sea, es algo tremendo lo que ella sabía y lo que nos enseñaba. Ella nos enseñó a nosotros, pero claro, como siempre, uno desecha lo malo y toma lo bueno, ¿verdad? Porque ella era anticristiana, a pesar de que el grupo era cristianos y judíos. Entonces ella empieza a querer introducirnos en eso, pero yo inmediatamente nosotros, ¿verdad? Hicimos el alto. En Panamá cuando llegamos ella dijo, yo soy su escudera, y yo le dije, es que hay cosas que usted no tiene, usted no cree en el Espíritu Santo, usted no cree en Jesús, entonces usted no me puede proteger a mí. Usted no me puede proteger a mí porque usted no tiene. Llegando a Panamá,
esa mujer se le empezó, yo bajándome del bus de Panamá, me fui en bus, tenía el ojo así porque íbamos conquistando tierra, nos fuimos por tierra porque íbamos conquistando tierra. Y el ojo se le puso así. El otro día tuvo que ir a que le inyectaran el ojo y todo. Imagínense. Porque esto no es jugando. O sea, esto no es un juego. Uno tiene que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante, ¿verdad? En lo que es la brujería y la hechicería. Yamilet había levantado la manita primero, mi amor. Vamos con Yami primero. Okay. Gracias. Hermana Sujei, mira que cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía 15 años. Y cuando yo entré ahí, acepté a Cristo y todo, comencé a trabajar con los jóvenes. Llegó un líder de la iglesia que comenzó a vestir en la casa y a darme un libro para que yo estudiara. Y cuando me trajo el libro, me dijo que este libro nadie lo vea, solo usted, y que solo usted lo pueda estudiar, porque cuando yo estoy en la iglesia, yo me hinco en el altar, dice, yo salgo del cuerpo, y yo salgo volando por todo el templo, y yo veo a los hermanos, dice, y antes de salir a mí me agarra un dolor en el cuerpo, dice, para poder salir mi espíritu. Imagínate. Y ver todo esto en la iglesia. Y yo comencé a leer el libro, pero no, siempre he tenido ese amor por leer, yo siempre leo, ahora lo he dejado, porque mis ojos se me han afectado la vista, pero a mí me gusta mucho leer. Y entonces yo vine a agarrar el libro y lo guardé allá arriba en el cielo, claro. Después él llegó y me dijo, ¿está leyendo el libro? Y yo le dije, no tengo tiempo para leer el libro. 6 meses después de que yo me convertí a Cristo, yo acepté a Cristo el día de mi cumpleaños, por eso a mí no se me olvida. Y 6 meses después, en el mes de noviembre, hicimos una cadena de ayuno y oración en la iglesia de 15 días. Entonces, en eso, el último día yo le dije al Señor, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo. Y yo le decía a los otros hermanos que estábamos ahí, comenzamos a las 6 de la tarde a orar. Y ellos decían, no, al final me fui solo yo al templo, ahí al púlpito a orar. Y yo le dije al Señor, si tú quieres y si tú puedes sacarme todos los demonios que yo tengo adentro, sácamelo, porque yo no quiero esta vida, sácamelo. De esa vez, yo sé que yo me hinqué ahí a las 6 de la tarde, me levantaron a las 10 de la noche y me sentaron en una silla y mi cuerpo, mis manos temblaban, mi boca hablaba otro idioma. Yo iba a hablar con ellos y no salían mis palabras, sino otro idioma. Yo veía mi ropa y es como cuando usted entra a un río que se le pega y usted le jala así por todo lado y se le pega. Y cómo llegué a mi casa, no sé, nunca me dijeron, ni nunca pregunté. Qué tremendo. Mi mamá me decía que ella me encontraba hincada en la cama orando y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta. Después de eso, ese hermano se apartó de mí y no me volvió a dar la cara. Él me saludaba y se apartó hasta el día de hoy. Y yo digo, yo no sabía, bueno, que eso es parte de hechicería y brujería y todo eso. Pero sí, eso me pasó a mí cuando yo estaba recién convertida. Qué tremendo, ¿verdad? No, pasan muchas cosas. Y amados, donde hay más brujos es en las iglesias, en las religiones, porque toman todo esto como para poder. Hay un pasaje en la Biblia, ya le doy la palabra, Vivian. Hay un pasaje en la Biblia que dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor y también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra es fuertísima. ¿Saben que yo amo de Cristo Libera, amados?
nosotros tenemos reuniones con Roger y Roger es solo risas. Viera, él es una felicidad. Y él siempre está contento. Y usted lo oye en el fondo y lo escucha oyendo música, esas mismas canciones que él pone de Silpa, a veces en instrumental, a veces, pero él siempre está como con aquello, ¿verdad? Ayer, y todos los directores de Cristo Libera, al menos los que yo he visto en las reuniones, amados, todos son iguales. Usted no ve a nadie ahí que quiera ser más que nadie. Yo creo, a mí a veces me da como vergüencilla, porque uno tico es como, ¿verdad? Como tiradillo. Es como algo que tenemos los ticos. Y entonces a mí a veces me da como vergüenza, porque a veces uno habla y ellos tal vez creen que uno está peleando, o que uno está, y es el tono de voz, le pasa como los cubanos, ¿verdad, Elena? Que a veces creen que están peleando, a pesar de que nosotros somos mi amorcito. De hecho, ayer cuando él me presenta con el grupo, él siempre dice, aquí viene la pastora Amor. Ella es la pastora Amor, dice. Y yo, ay, bueno, pastor, qué dicha, ¿verdad? Porque él siempre me presenta, aún en las vigilias, él lo ha dicho, ¿verdad? Ella es una pastora que es puro amor. Pero si hay algo que uno tiene que aprender es esto, amados. Porque la rebelión es pecado. Y es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad. Y idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice Carlos? Muchos saben la palabra, pero no la hacen rema, ¿verdad? No la han hecho rema, se la saben, ¿verdad? Pero no, yo conozco teólogos, amados, que no conocen al Espíritu de Dios. No lo conocen. Y son pura palabra, pero no, pónganlo ustedes a sacar demonios, a ver si pueden. Pónganlo a sacar demonios, a ver si pueden. No pueden. No pueden. Vivian, iba a hablar Vivian primero. Sí, ahora sí, es que estaba tratando de desbloquear el micrófono. Mira, yo te iba a contar parte de mi testimonio, ¿verdad? Desde muy niña, pero voy a hacer chiquitito porque es muy largo. Sí, y ya nos queda poquitos minutos. Sí, voy así como rapidito. Una parte y algún día lo contaré detalladamente. Okay. Mira, yo crecí en una familia que es católica, ¿verdad? Pero de esos extremistas. Yo desde muy niña veía muchas cosas. Y dice mi mamá que yo hasta me escondía debajo de la cama y de todo, porque siempre amanecía con rayaduras en la piel y todo, ¿verdad? Bueno, y así fui creciendo. A cierta edad pasé por medio de un dolor que me llevé muy fuerte, de una desilusión. Yo me puse en contra de Dios y yo no quería saber absolutamente nada, pero nada de Dios. A mí no me interesaba, ¿verdad? Y así me lo llevé muchos años. Yo me casé, ¿verdad? Y ahí el enemigo empezó a trabajar porque ya yo me empecé a meter. No sabía, sinceramente, que me había casado con un varón que toda la familia era de brujos. Mi familia, de parte de mi papá, también todos son adivinos. De parte de mi mamá, también, todas eran de las que tiraban cartas. Bueno, ya ahí me fui consumiendo y me fui metiendo hasta que ya caía en la calle, ¿verdad? Y en drogas. Entonces yo empecé a pactar con pactos de sangre, con la Santa Muerte, igual que el hermano Carlos. Me metí en una página de Facebook, pero era ya introducirme en el mundo ya de santería, ¿verdad? Y de ahí empecé a trabajar con la Santa Muerte. Yo pacté con la Santa Muerte, con sangre. En aquel tiempo, estamos hablando que tengo de convertida apenas año y medio de conocer a Dios, a mi padre, él es mi papá. Y la cuestión es que ya empecé a meterme en los libros y yo le decía, llegaba y me iba a meter a donde tiraban las cartas. Le digo, oiga, ustedes sí son tontos, porque ustedes gastan plata en esa tontería leyendo cartas. No es que yo solo puedo decir así, papá,
papá, yo no necesito nada de eso. Y le empezaba a decir, uff, y empezaban a llegar. Oiga, los brujos llegaban aquí a mi casa. Llegaban a mi casa para que yo les dijera lo que iba a venir. ¿Me comprendes? Y ya después al tiempo, ya me introducí más porque ya me estaba metiendo y la infidelidad y muchas cosas. Ya perdí casas, perdí trabajo, perdí todo. Vino una ruina completa. En donde ganaba 100,000, oiga, pero llegaban así a un montón a llegarme con la plata, y con la droga era mejor, ¿verdad? Porque era $500,000 por semana, era un montón de plata. Así como me entraba para tirarlas, y supuestamente la gente que llegaba por las cartas, de ahí yo me estaba introduciendo con las drogas, porque así como entraba, me entraba la droga, ya hasta llegar a un punto muy bajo, ¿verdad? Que de ahí estamos hablando San José, Calle 12 y todo eso, ya, bueno, esa fue parte de mi casa, San José y todo, Limón y muchas cosas. Sé que es de tener todo y no tener después nada. Y gracias a Dios y bendito sea el Padre que vino y me levantó. Ahora volví a rehacer mi matrimonio. Ahora mi esposo también salió de las drogas. Los dos nos convertimos, ya recuperamos la casita. Tenemos casa propia, él nos la regaló, él la prometió y aquí estamos con casa. Nos prometió un carrito y aquí tenemos para trabajarle a él. Cuando ya el Señor ya me llamaba, yo veía muchos los brujos, o sea, llegaban a la casa, perros, cadenas, marcas en mi cuerpo. Y yo era aquella muchacha que era así gordita, gruesita, gracias a Dios ya recuperé mi peso. Ya yo me golpeaba, yo odiaba que llegara la noche, porque yo me empezaba a golpear la cabeza, porque yo decía, yo no quiero que llegue la cochina noche, porque la detesto, yo no quiero más esto, yo no la quiero, porque me aturdían. Llegaban y yo escuchaba y yo los veía y hablaban. Hasta la fecha hay momentos que ya hay guerras, pero ya el Señor ha sanado y ha restaurado muchas cosas. Ese es otro proceso que después se los contaré, porque es una historia muy larga. Y la cuestión fue que mi cuerpo se salía. Yo duré 1 mes en coma. Y cuando viene, mi cuerpo estaba fuera. Mi cuerpo iba a países. Me metía a donde hacían en las montañas, me llevaban los brujos y veía las camas de piedra en donde venían y estaban matando a la gente. Los estrangulaban. Yo veía eso, o sea, sé que es ir al mismo infierno, que es ver las cárceles del Principado, de todo esto, yo los he visto. ¿Me entiendes? Y yo decía, pero yo voy a parar en loca, ya me iban a meter al psiquiátrico. Y yo decía, Señor, si es que usted dice que realmente existe, si tú dices el Dios de mi mamá, ese Dios, el de mi mamá, el que tanto habla, el que ella menciona, ese Dios, así se lo dije ese día, yo toda drogada. Y yo veía la Santa Muerte donde venía, y cuando veía una sombra de un manto blanco precioso, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿quién es usted? Y me hace, yo soy tu padre. Y yo, ¡ay, padre! Y me empezaba a burlar y a burlar. Y ahí me empezó él a ministrar y a ministrar y a ministrar. Y otro día ya yo estaba que ya también, ya no aguantaba más. Me decía, si tú dejas las drogas, si tú dejas eso por 40 días, así como lo hizo Moisés, me hace, si dejas 40 días sin comer, sin drogas, no las vas a volver a usar más y conocerás lo que yo te voy a dar. Y yo decía, ¿qué es esto, Y así, pero fue en la mente. Después yo me fui y yo decía, yo no quiero escuchar más esta voz, yo no quiero escuchar esta voz. Y me fui a caminar, agarré el perro porque yo andaba caminando por todo lado. Y había esa iglesia donde estaba aleluya, que ese montón de panderetas y que no, ay no. Y entra, esa es tu casa. Ey, suave, yo no entro. ¿Cómo voy a entrar ahí? Esos puros panderetas. No, yo me volaba de mí misma. Cuando vine y entré,
Y me decía la señora, que hasta la fecha ella ha estado ahí conmigo, y me dice, entra, hija. Vea, primero que todo, yo no soy tu hija, y porque yo, o sea, lo detestaba. Entonces, yo tal vez venga el domingo, me dije yo a ella, y me fui. Me rebelé y llegué a la casa y fue peor. Eso fue como, ¿usted ha visto esa serie que tiene un ángel en un lado y a un diablito del otro? Así me pasaba, era una lucha tan fuerte. Y yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Pero me aturdían tanto, llegaban, eran cortadas en las manos. Me hice, bueno, yo tengo muchos tatuajes, y aún así yo era para sentir el dolor en mi cuerpo. Cuando empecé a trabajar, él me decía, lo lograste, y no consumí más. Desde ahí no volví a consumir, no tomé más, no fumé, ya no volví a fumar, salí de la prostitución, todo, me libró de todo, pero andaban los narcos buscándome y me perseguían, entonces yo no podía salir mucho de la casa. No sé cómo hicieron, pero se cancelaron las cuentas de los narcos, y él lo prometió y así fue. Amén, gloria a Dios. Después así empecé a trabajar, y estaba en una casa, estaba trabajando, y ese fue el día más bello de mi vida, porque ese día, ese que decía ser mi papá, y lo vivo como si fuera ese mismo día, me decía, te voy a bañar en agua. Y yo decía, ¿cómo me vas a bañar en agua? Porque era constante esa voz que yo la escuchaba. Y cuando sentí, me arrodillé, pero me arrodillé, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí se hizo el fluir del Espíritu Santo, y empezó a hablar en lenguas. Sola. Y ese fue, y desde ahí yo le dije, yo lo único que le dije, heme aquí, que aquí estoy. Heme aquí, que aquí estoy, que yo te serviré siempre. Ya así como le trabajé al infierno, así tengo que ir al mismo infierno para salvar una alma para él. Ahí me voy, que a mí no me interesa. ¿Me entiendes? Entonces yo le he dicho a mi padre, heme aquí, que aquí estoy, sin miedo alguno.